Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ya hemos hablado acerca de la vid y de la necesidad que tenemos todos nosotros de permanecer en la vid. Porque Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Todo lo que somos es en Cristo. Así que el pasaje, como toda la Escritura, y este capítulo en particular, es ensalzar a Cristo. Todo lo tenemos en Cristo, sin Él tenemos nada. En Él podemos recibir y podemos obrar. Sin mí nada podéis hacer, decíamos anteriormente. Por tanto, nuestra búsqueda constante, nuestro esfuerzo como creyentes es engancharnos, unirnos y permanecer en Cristo. Y así, de esta manera, tendremos fruto. En nuestra tierra ampliamente podemos ver las cepas, la vid. Y cuando se acerca la época, algunos de aquellos que somos más apegados, estáis más apegados a la tierra, enseguida queréis ver cuántos racimitos, cuántas uvas verdes, pequeñitas, casi insignificantes, empiezan a aparecer en sus pámpanos. Así entra ya el gozo a aquellos que tengan su parra en su casa o aquellos que tengan la viña, o cuando salimos al campo empezamos a ver la hoja y debajo de las hojas, incluso desde la misma carretera, queremos ya ver el fruto. Porque la verdad, hay que decir, es que hay algunos árboles que aun cuando no tengan fruto no pasa nada, son árboles grandes y son árboles de sombra. Así que son árboles de adorno. Tenemos algunos de esos árboles hermosos que lo único que nosotros queremos es ponernos debajo y refrescarnos en el tiempo de sol, en verano. Pero hay otros árboles, y especialmente este insignificante tronco que es la vid, que si no le vemos fruto, decimos, ¿para qué? Nuestro Señor Jesús tiene una imagen muy seria, y es cuando va por el camino y encuentra una higuera. Y aun cuando no era tiempo para los higos, se acerca y ve que hay un montón de hojas, pero que no hay ninguna señal de higos, la maldice. Porque ¿qué es una higuera sin higos? Aquí es lo que nos está hablando, la hermosa imagen de que Jesús es la vid. Y nosotros esas ramas largas, finas, escuálidas, en las cuales en el tiempo van a surgir las hojas y van a surgir el fruto. Así que nosotros nos acercamos o miramos desde el horizonte en la carretera y queremos ver fruto en la vid. Esas uvas que servirán para el mosto o para fermentar y tener vino bueno de Valdepeñas o de La Mancha. Y no quiero hacer propaganda de otras regiones. Nosotros, como creyentes, que somos esos pámpanos que a sus horas tienen que salir, ya a sus días, a su época, tienen que salir con las hojas,
estamos dispuestos ya para dar fruto. ¿Es así? Ahora lo que nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros, ¿es la hora de dar fruto en tu vida como creyentes unidos en el Señor Jesucristo? ¿Estás dando fruto? Y la pregunta que deberíamos de hacernos, algunas de las cuestiones que vamos a tratar en esta tarde, es ¿de qué clase de fruto estábamos hablando? Porque la vid, lógicamente, tiene que dar uvas, como la higuera tendrá que dar higos y el manzano tendrá que dar manzana. El cristiano que debe de dar frutos, tú, que debes de dar frutos, ¿qué clase de fruto es este? ¿Dónde podemos encontrar la imagen donde nos diga las Escrituras que un cristiano tiene que dar para que con gusto podamos ir con nuestro hermano hermosa y coger ese fruto hermoso y disfrutar de su sabor? O empezar a buscar esos racimos grandes. Justo esta semana, el viernes, un artículo en el periódico, que lo he recortado y lo he guardado, de los que a mí me gustan, donde se trae la imagen, el proceso de la aceituna en esta tierra, en La Mancha. Así que la oliva o el olivo que da cada uno, la cornicabra, o diferentes marcas, Picúa, etcétera, de la aceituna, y nos muestra el dibujo y cómo es el hueso y cómo se abre y ve el fruto y qué tipo de aceite, y después todos esos aceites para qué se usan, porque no es lo mismo usar un aceite fuerte para una ensalada que para un frito, etcétera. A algunos os puede aburrir, pero es interesante poder ver cuántas clases de aceitunas tenemos y cuántas clases de uvas tenemos, cuántas clases de fruto. Y nosotros, como creyentes, que estamos unidos a Cristo, o eso decimos, que estamos unidos a Cristo y que se espera que demos fruto, ¿qué clase de fruto? Bueno, lógicamente deberíamos de empezar con Gálatas 5, versículo 22, puesto que también en capítulos anteriores se ha hablado del Espíritu. Aquí nos está hablando del fruto del Espíritu. Y si miráis en Gálatas, que seguramente todos nosotros, o gran parte de nosotros, podríamos recitar de memoria, en el capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu, es decir, lo que el Espíritu obra en nosotros para que lo mostremos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya veíamos hace algún tiempo, cuando estudiábamos Gálatas, todo este fruto del Espíritu. Así que deberíamos de empezar. Tú, que dices ser cristiano, que te has convertido no se sabe cuánto tiempo, que llevas ya no se sabe cuánto tiempo unido a la vid, que es el Señor Jesús, y que se espera de ti el fruto. ¿Qué fruto del Espíritu das? Es decir, estás mostrando este carácter cristiano, porque lo que está hablando Gálatas, lo que dice Pablo en su carta, lo que tendríamos que buscar en primer lugar es que nosotros, que éramos pámpanos salvajes, y que ahora hemos sido unidos y estamos injertados en Cristo y su savia corre por nuestro interior, y que tendremos que dar ese fruto que surja de nuestras ramas. ¿Se ve este carácter cristiano? Amor, gozo, paz y demás. ¿Se ve en tu vida? La cuestión es esta: si no está el carácter cristiano que se espera de alguien que está unido a Cristo, lo que te tienes que preguntar es si eres cristiano. De la vid se esperan uvas. ¿Estás dando la uva espiritual que viene del Espíritu que mora en ti? ¿Está el amor hacia los demás? ¿Está el gozo de la salvación? ¿Está la fe que nos fortalece en el Señor Jesucristo? ¿Están estas cosas en ti? El fruto del que estamos hablando es un carácter, una personalidad, una mente y un corazón transformados.
No me puedes decir que eres cristiano si la vida en Cristo no te cambia y no te transforma día a día. Si te miras al espejo de la Escritura y no ves estas cosas en ti, te tienes que preguntar si estás unido a Cristo o a un trozo de madera seca. El fruto que nos viene de nuestra unión al Señor Jesucristo, el resultado de nuestra unidad a Cristo, tiene que traer obediencia a la palabra. Capítulo 15, donde estamos, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Guardáis los mandamientos que nos trae las Escrituras? Es decir, ¿guardáis la palabra del Señor Jesucristo? Fijaros en el capítulo 14, capítulo anterior, y versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Está esto en ti? Es decir, como creyente que dice ser cristiano, que está unido, apegado, permanece en el Señor Jesucristo, no solamente que tengas este carácter cristiano que nos dice la Escritura, sino que guardas la palabra del Señor, es la Escritura, los mandamientos de Cristo, tu motivación diaria y constante. Lo que te mueve es lo que tú sientes o lo que dice la Escritura. Como tú analizas acerca del pecado o acerca de la justicia, ¿es lo que te dice la televisión o el mundo o es lo que te dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que busca principalmente? ¿Tus propias medicinas inventadas en tu cocina o lo que estás buscando es la medicina que trae el Señor Jesucristo unido a Él? ¿Es la Escritura parte de tu vida constante y la aplicas de manera constante en tu vida, en cada acción? Si no estás sometido a la Escritura, no habrá fruto en ti. El fruto es sumisión a la palabra de Cristo y por tanto a los mandamientos de Cristo. ¿Cómo puedes decir que amas al Señor Jesús si no guardas sus mandatos? Así que como creyente, que tienen que estar colgadas de nuestra alma, esos racimos hermosos que vienen por ser parte de la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo, tiene que pasar, en primer lugar, hemos dicho, por el carácter cristiano adecuado en todos los aspectos de nuestro ser, así como también la obediencia constante a la palabra de nuestro Señor que está en las Escrituras. Pero nos dice también que este fruto, fijaros bien, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también está en el capítulo 13, versículo 34 en adelante. Amor por Cristo, si me amáis, guardar mis mandamientos y amaros los unos a los otros. Amor por Cristo y amor por los hermanos es fruto del Espíritu. Si no amas a Cristo con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y no amas a tu hermano de la manera adecuada, como nos dice la Escritura, a ver si es que no estás unido a Cristo. Porque el que tiene que dar fruto es un fruto en amor hacia el Señor Jesús. Si no amas de manera real y emotiva, o no solo emotiva, sino real y completa, no estás en Cristo. No dice la Escritura en ningún sitio que ames a los buenos cristianos. No dice en ningún momento que ames a los cristianos con los que te identificas.
No amas únicamente a los cristianos que se acomodan. Tienes que amar a los hermanos en general. Y si no amas a los hermanos débiles y manifiestas ese amor llevando sus cargas, que también lo veíamos en el pasado, si no te haces también cargo de sus debilidades y sus flaquezas, ¿qué dices que amas? No hay el resultado de la unión con el Señor Jesucristo. Si no amas de manera real a todos y cada uno de aquellos que contigo están unidos a Cristo, entonces es que no estás en Cristo. Eres una mera copia con muchísimo color, pero tu origen es una fotocopiadora, no la Escritura, ni la unión con el Señor Jesús. Y en cuarto lugar, fijaros en el capítulo 14, versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Mas para que el mundo conozca. O si vais un poquito más allá, en el capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Multiplicación de discípulos. Esto de lo que está hablando. El fruto del Espíritu pasa por el carácter espiritual del Espíritu, el fruto del Espíritu. El fruto del cristiano pasa por la obediencia de la palabra, obediencia a la Escritura y a sus mandatos. El fruto del Espíritu pasa por el amor, un amor real y un amor efectivo en el Cristo y por los suyos. Y el fruto del Espíritu pasa por la multiplicación de discípulos. Así que amaros unos a otros, ¿para qué? Para que el mundo sepa que sois mis discípulos. Así que el fruto tuyo va a producir más fruto. Sabemos que hoy no tenemos este cultivo salvaje. No es que caiga una uva y que de pronto de allí en un par de años salga una cepa, la vid. No es tan fácil, pero algunos de los productos sí. A veces son los mismos pájaros, a veces es el viento que tira el fruto y el fruto cae en la tierra y de pronto, sin saberlo cómo, surge ese árbol. Esto es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el fruto tuyo tiene que producir más fruto, se tiene que multiplicar todo alrededor. Tenemos que dejar que trabaje. Si no deseas que la gente se convierta y no haces todo lo posible para que esa gente a tu alrededor conozca a Cristo, la única respuesta que podemos dar es que no estás unido a Cristo, porque el fruto del Espíritu es hacer que otros se hagan cristianos y el reino del Señor se extienda. Si no haces lo necesario para que el pueblo de Dios o el mensaje del Evangelio se extienda y muchos lleguen al conocimiento de la verdad, la culpa y el perdón, no estás en Cristo. Tiene que haber resultado o al menos trabajo para buscar ese resultado. Así que cuando la Escritura dice, como nos dice aquí, que estando unidos a Cristo habrá fruto en nuestras vidas, se refiere a esta clase de fruto. No a victorias, no a conquistas, no a vidas llenas de gozo y de alegría externa, no a saltarines y bailarines. Lo que nos está hablando es de otro fruto, más poderoso, más extraordinario, más interno, más rico a nuestro alrededor. Y si este fruto no está, por favor, acercaros otra vez a la cruz, arrepentiros de vuestros pecados y encontrar a Cristo como vuestro Salvador y Señor, porque estáis en un grave peligro. El fruto no salva, pero el fruto señala si estás en Cristo, en la verdadera vid. Nos dice también nuestro pasaje con respecto al fruto, cómo se produce. Aquí no voy a hacer yo ningún estudio de agricultura porque tengo muy poca idea.
Uno sabe que tiene la vid y que viene el momento si hay que regarla y podarla en el momento adecuado y de la manera correcta, y que cuando llega otra vez agosto, septiembre, octubre, ya tenemos el fruto. Bueno, ya sabemos estas cosas, pero no sabemos cómo se trabaja. Pero la Escritura aquí, este pasaje, sí nos lo dice. Por una parte nos dice que este fruto surge porque tenemos un agricultor. Y es un agricultor muy especial, que es el Padre. El Padre viene y dice que cuando ve que hay señales buenas, entonces limpia alrededor, quita toda la mala hierba y ayuda a que esa rama produzca el fruto adecuado. Tenemos a Dios que limpia y que poda, que exhorta, que anima, que corrige, que guía al pámpano en la dirección correcta. Gloria sea al Señor. Porque no somos esas uvas silvestres que pueden crecer en medio de cualquier zarzal, sino que somos parte de esa viña hermosa que el Señor cuida cada día, como nos dice también en los profetas. Es obra del Padre, no hay mérito en ti. El mérito para que tú seas fruto adecuado es el hermoso agricultor que es nuestro Padre Celestial, que ha hecho todo lo necesario. Pero también nos dice y nos enseña, ya lo hemos señalado de una manera clara, que el fruto viene porque estamos en la vid adecuada y la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que transmite su savia, su riqueza, su gracia, su justicia, su fuerza. Así que cuando tú ves que eres esa hermosa uva tinta o blanca que está allí en aquel racimo, que es atractiva, que viene el agricultor para coger los primeros frutos y dice, este va a dar un buen vino, va a ser un buen año. Toda esa obra, todo ese fruto, de toda esa riqueza que tú das, ese carácter cristiano, ese amor cristiano, esa pasión por el Evangelio que fluyen por todas partes de tu ser, no hay mérito alguno en ti, sino que es el trabajo del Padre, como hemos dicho, y es la savia de Cristo que corre por nuestras venas. Él es el que hace la obra. Todos somos, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Es por pura gracia, es la transformación que ha traído Cristo en nuestras vidas. Su fuerza ahora es nuestra fuerza, su justicia ahora es nuestra justicia, su vestido es el que nos cubre. Así que, quitándonos a Cristo, lo único que nos queda es vergüenza. El fruto no es obra tuya, tú eres meramente el resultado de la obra de Cristo. Pero, de todas maneras, también es imperativo. Es decir, que también tenemos nosotros nuestra responsabilidad. Eres responsable. Es verdad que a su tiempo tiene que venir Dios, el agricultor, el hortelano, y trabajar aquella viña. Es verdad que tenemos que estar en la vid verdadera para que fluya de nosotros la energía espiritual que es necesaria. Pero también es necesario, como se nos dice con respecto al Espíritu, sed llenos del Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Así que nosotros también debemos de esforzarnos y debemos de buscar nuestra vinculación con Cristo. No has sido llamado a que te sientes en tu terraza o en la hamaca de tu jardín o en el banco hermoso del parque a esperar no sé qué gracia que pueda venir. Sabemos que Dios es soberano, pero también sabemos que en ningún momento podemos enterrar el talento bajo tierra. Tenemos que hacer que trabaje, tenemos que obrar, tenemos que tomar nuestras responsabilidades como creyentes, tenemos que hacer el esfuerzo de empujar y salir como el fruto adecuado para que el mundo sepa lo que somos y a quién pertenecemos y de quién hablamos. Así que cada uno de vosotros tiene que esperar en Dios, esperar en Cristo, esperar en el Espíritu, pero también hacer vuestra parte. No sea que el Señor venga y nos pida responsabilidades. Pero fijaros lo que nos dice también, quiero que leáis conmigo en el libro de Hebreos. En el capítulo 12. Porque a veces pensamos que todo esto es fácil y es ligero a la hora de hablar, pero capítulo 12, versículo 4, nos recuerda el autor
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios que os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay algunos árboles que por su delgadez y por las circunstancias del viento o quizá por alguna enfermedad empiezan a retorcerse, se desvían. Y entonces tiene que venir el agricultor y atarlos y sujetarlos. Y podemos ver que incluso a veces las ramas son guiados por fuerza para que cojan el lugar adecuado. Y eso duele, eso cuesta. Cuando viene el agricultor y tiene que podar, y tiene que trabajar, tiene que exigir que se dé las cosas adecuadas, como el padre que disciplina, corrige y obliga a su hijo a coger la dirección correcta. Pero después podemos ver que el fruto es adecuado. Disciplina a tus hijos cuando aún pueden ser corregidos, porque después se acordarán del camino del Señor. Esto es lo que tenemos que pensar y sentir. Mirar, dar fruto no es fácil, no es sencillo. A veces cuesta y es doloroso. Porque el cristiano no actúa simplemente porque lo que siente. Bueno, siento tengo que dar uvas, voy a dar uvas. Siento que no las tengo que dar, pues no las doy. Siento que tengo que pasear, que tengo que hablar, que tengo que decir, ahora me siento cansado, ahora me siento con ánimo, ahora me gusta, ahora no me gusta. No es esto como funciona. Si estás en Cristo, por fuerza tienes que dar el fruto por estar con Cristo. Y si no lo das, tendrá que venir el Padre y el agricultor y forzarte con disciplina para que des el fruto que se espera. Y esto a veces nos duele porque el Señor me fuerza a tomar este camino, porque el Señor me estira de esta manera, porque el Señor extiende cuerdas para subirme hacia arriba, porque el Señor quiere que des el fruto adecuado como creyente. Y esto es costoso. La vida cristiana cuesta. No tienes que venir a la iglesia cuando te apetece, no tienes que leer la Biblia cuando tienes tiempo o placer, no tienes que amar a tu hermano cuando te sienta bien, tienes que hacerlo siempre. Y esto es el fruto necesario y el Señor te empujará para hacerlo. Ahora bien, este fruto por el cual trabaja el agricultor, este fruto que es resultado de nuestra unión con Cristo, este fruto que es nuestra responsabilidad, este fruto que a veces nos cuesta dar y que salga, siempre, siempre será un fruto dulce. Porque es resultado de la obra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y del esfuerzo y de la responsabilidad cristiana. ¿No es esto extraordinario? No somos uvas amargas y agrias. Estamos en el lugar adecuado para que nuestro jugo sea atractivo y deseable. Tenemos que hacer que esto sea así. Siempre serán frutos dulces a tu propia alma y a las almas de los que están alrededor. Porque el cristiano, como nos dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas, ha venido aquí a traer paz y a traer justicia y a traer el buen mensaje y traer la buena esperanza y anunciar las grandes cosas que nos esperan. Así que si tú trabajas y te esfuerzas para ser parte de lo que es Cristo en este mundo, ten por resultado que aun cuando tengas muchas llagas, muchas partes duras en la corteza de tu alma, el fruto siempre será dulce y hermoso
y deseable. ¿Es esto así en nuestras vidas? ¿Eres apetecible o eres aborrecible? ¿La gente te busca por la dulzura de tus frutos, de tu trabajo, de tu ánimo? ¿O te evita cuando se cruza contigo? Dejadme que diga algo más. ¿Cuánto fruto nosotros tenemos que dar en nuestros pámpanos y en nuestra cepa? ¿Cuál es la medida? Ya decía el otro día que parece ser en el pasado la vid más grande, sorprendentemente, según decían, estaba en Escocia. Extrañísimo, teniendo tanta uva en La Mancha, que la más grande estuviera en Escocia. Uno puede llegar y decir, tenemos un buen año cuando el fruto es lo suficientemente dulce y hay la suficientemente cantidad. Si hay sequía, o hay daño, o hay mucho sol, o hay mucha lluvia, el fruto entonces se daña. Nosotros como creyentes, después del trabajo esmerado del agricultor y de nuestro esfuerzo y de nuestra responsabilidad, ¿cuánto fruto pensamos que debemos de dar? Bueno, el versículo 2 de nuestro capítulo dice que tenemos que empezar ya dando fruto. O sea, aquí no es como el cultivo de los pistachos, que tenemos que esperar unos cuantos años para dar fruto adecuado. Nosotros tenemos que ya dar fruto desde el inicio. Así que dice, el agricultor dice, va a trabajar el labrador cuando ya está viendo fruto porque ya habéis sido limpiados por la palabra del Señor Jesucristo. Desde tu propia conversión, desde el primer encuentro con Cristo, desde que por primera vez sentiste el poder del Evangelio en tu corazón, ya tienen que haber señales. Y si no, ¿cuál es el celo del primer amor? El día en que hemos descubierto que Cristo es el Salvador de nuestra alma y que nos ha librado de la culpa de nuestros pecados, ¿qué es lo que hemos hecho sino correr por todas partes? Mirad lo que me ha pasado, me he encontrado con el Salvador, me he encontrado con este hombre, ¿no será este el Cristo? Y hemos dicho por todas partes, antes yo era ciego y ahora veo. Y podemos decirle a todas partes, estaba mi alma enferma y ha sido sanada. Esto es el primer fruto, tenemos que darlo. ¿Lo haces? No me digas que tú eres el fruto adecuado, que has sido convertido por la gracia del Evangelio y que tu vida no ha cambiado ni un ápice. Y desde el momento que te convertiste apenas has notado nada. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que de estar muerto y pasar a la vida no se note? Así que el fruto tiene que estar ya desde el inicio de la conversión, desde nuestros primeros pasos en la fe. Que se pueda ver con toda su fuerza el primer amor. Pero nos dice aquí que se debe de trabajar para que dé más fruto. La vida cristiana no es, hemos dado las primeras señales y ya me conformo. El día que yo me convertí fui a decírselo a mis padres, fui a decírselo a mis vecinos, a mis amigos y ya está. Ahora ya esperar que el Señor me tome y me arrebate y me lleve al cielo. No, por supuesto que no. Tenemos que dar esas muestras de primer amor, pero nos dice aquí que hay que dar más. Hay que dar más fruto en nuestra vida. Sin importar ni el cuándo ni el cómo. O cuánto diste al principio y cuánto estás dando ahora. ¿Han pasado varios años desde que te convertiste? ¿Has tenido oportunidad de predicar el Evangelio? ¿De mostrar el carácter cristiano? ¿De que puedan decir la gente en tu vida, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has transformado? ¿Por qué eres así? ¿Por qué hablas de esta manera? ¿Es que acaso eres cristiano? Pero no te puedes conformar con el hasta ahora y ya, sino que mañana te tienes que levantar y dar más fruto. Y cuando venga el mañana y venga el próximo año y pasen otros 10 años en tu vida cristiana, no podrás llegar y decir, ya he hecho todo lo necesario. No, tienes que dar más fruto. Y cuando puedan pasar todos unos 50 años en el Evangelio y el gran conocimiento que has tenido y las grandes oportunidades que han surgido y las muchas personas que pueden haberse convertido con tu trabajo, muchos que han disfrutado de la dulzura de tu fruto, no te puedes conformar y tienes que dar más fruto. Porque mientras estés con Cristo, que es la vid verdadera, tienes que estar dando más fruto. Pero fijaros lo que nos dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y si sigues leyendo,
Y nos dice en esto, versículo 8, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. No es que uno pueda haber dicho, ya como cristiano he manifestado mi fe a la gente que me rodea. No, es que tienes que hacerlo más a menudo. Es que lo tienes que hacer de manera constante. Es que en cada lugar tienes que soltar el jugo de tu olor, que viene del fruto del Espíritu en tu vida. Pero cuando hayas visto que has dado más, tienes que seguir dando más y tiene que haber más fruto, mucho fruto. Y constantemente tienes que encontrar más. La riqueza de lo que hace el trabajador, el labrador, con su huerta, con sus árboles frutales, es que tiene que trabajarlo de tal manera que si un año ha dado 1 kilo de uva, el próximo año tenga que dar 1,5 kilos de uva. Uno no se puede conformar y decir, con esto ha dado y ya es suficiente, con esto me sobra, y lo demás lo tiro. No, me tiene que dar más, y cada vez tengo que podarlo de cierta manera, o tengo que arreglar mi huerta y mis árboles para que puedan dar mucho más fruto. El creyente que eres tú, si dices estar unido a Cristo, no se puede conformar con lo que hizo en el pasado. No puede conformarse con lo que ha hecho hasta ahora. Tiene que buscar dar más fruto en la vida de los que están alrededor y tiene que llegar a dar mucho fruto, y fruto en abundancia, y fruto que no se pueda contar de 100 por 1. Mateo capítulo 13, que dice, ¿es esto así en tu vida? ¿No corres el peligro quizá de que te puedas conformar y decir, ya he hecho lo que debería de hacer? ¿No crees que si eres capaz de dar lo que has dado hasta ahora, tendrías que buscar en tu vida multiplicarlo por 100, por 1000? Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Vamos a trabajar como pámpanos unidos a la vid para que nuestro fruto no sea de un racimo, sino que sea de 10 racimos, y que cada vez se doble su peso, y cada vez sea más grande su dulzura, y cada vez sea más apetecible para aquellos que lo disfrutan. Y que sea sin cesar, a lo largo de toda tu vida, de forma progresiva. Ocurre a veces que el árbol, como nos cuenta la historia de la higuera, dio su fruto en el pasado y por alguna situación o circunstancia ha dejado de dar fruto. Bueno, ya es inservible, ya molesta, lo único que podemos hacer es cortarla. Y a veces es necesario arrancar las cepas, a veces es necesario cambiar el campo, son demasiado viejas y ya no sirven. El cambio que nosotros tenemos como frutos unidos a Cristo es que Cristo es la vid verdadera, y todos los días de nuestra vida producirá en nosotros la capacidad para dar fruto en este mundo hasta que Él nos llame a su presencia. Así que no solamente hoy ni mañana, sino todos los días de nuestra vida hasta que por fin nos encontremos en la misma presencia de Dios, no podemos dejar de dar fruto. ¿Es esto así? No hay paro, no hay tiempo en que dejemos ser lo que hemos sido llamados a ser. Nuestro destino es servir y honrar al Señor aquí todos los días, hasta que seamos llamados a su presencia. Pero, y con esto terminamos, el dar fruto, el ser nosotros el fruto que se origina en esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, trae muchas bendiciones. En el capítulo 14, como podemos leer aquí en el capítulo 7 y podremos leer en el capítulo siguiente, es interesante cómo hay una vinculación. Dice en este caso, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La oración. De la misma forma que en el capítulo 14, versículo 13, o en el capítulo 16, versículo 23. Una de las grandes bendiciones que se anuncian en la Escritura y que tenemos en estos 3 capítulos es que si tú estás en vinculación y en unión con el Señor Jesucristo, una de las grandes bendiciones es que podrás traer oraciones y serán respondidas. Si guardáis mis mandamientos, fruto, entonces pedid lo que queráis y os será hecho. ¿No es esto
la respuesta a nuestras peticiones al Señor? ¿No veis la vinculación? Como cristianos tenemos que dar lo que se espera que dé el fruto de la unión con Cristo. Y la bendición y la respuesta es que nuestras plegarias, nuestras peticiones, nuestra intercesión serán respondidas desde el cielo. Obra como creyente, actúa de manera adecuada y podrás ver cómo el Señor tiene misericordia de ti y responde a lo que buscas y pides. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y aquí otra gran bendición por dar fruto y dar mucho fruto, que el nombre del Señor es glorificado. ¿Amas a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer y dar todo lo que sea por la causa de Dios? Por su nombre, su grandeza y su gloria. Todo lo que hagáis, ya sea comer, ya sea beber, sea lo que sea que hagáis en vuestra vida, nos dice Pablo que sea para la gloria de Dios. Aquí lo está diciendo. Da fruto y así el nombre de Dios será glorificado. Y nosotros estaremos unidos en ese gozo de ver el nombre ensalzado. La bendición de dar el fruto adecuado a su tiempo y con todas sus fuerzas es que Dios será ensalzado. Y así, dice el versículo 8, también seréis mis discípulos. La manera de ser discípulos, es decir, continuadores, imitadores y proclamadores del Señor Jesucristo, pasa por dar el fruto adecuado en nuestras vidas. Da el fruto como creyente y podrás manifestar que eres discípulo, seguidor de nuestro Señor Jesucristo. No puedes decir que eres discípulo de Cristo si no das el fruto adecuado en tu vida, si no tienes el carácter, si no tienes el amor, si no tienes la dependencia a la palabra. Y por último, versículo 10, versículo 11, aun cuando no lo hemos leído, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El amor y el gozo del Señor Jesucristo está si nosotros cumplimos nuestra parte en la unión con Cristo. El resultado, la gran bendición que nosotros tendremos por dar el fruto dulce que viene del pámpano unido a la verdadera vid, que es nuestro Señor Jesucristo, es que el amor de Cristo y el gozo de Cristo estarán en nuestras vidas y la sentiremos en lo profundo de nuestra alma. ¿Quieres gozo? Pero no el gozo del mundo, sino el gozo del Señor. ¿Quieres amor? No las pasiones libanas y mundanas de este mundo, sino el amor de la Escritura. Trabaja para que el fruto surja de ti de la manera natural y equilibrada, como dice la Escritura. Y si hay fruto, más fruto, mucho fruto en tu vida, verás unas oraciones poderosas, verás el nombre del Señor glorificado, podrás ver cómo eres el verdadero discípulo que se espera de ti, buen siervo y fiel, y a lo largo de tu vida te acompañarán el amor y el gozo del Señor. Amén.